En esta ocasión vamos a ver la introducción a un tema un poco más avanzado, que es demostrar que nuestros programas son correctos. Esto es un tanto diferente a las pruebas unitarias que ya se habían mencionado anteriormente, porque en el caso de las pruebas unitarias estamos ejecutando ejemplares concretos, simple y sencillamente tratando de garantizar que cada uno de los ejemplares vaya por una de las rutas de ejecución que tiene nuestro código. En el caso de las demostraciones de correctez, vamos a utilizar las matemáticas para probar que para cualquier entrada válida, nuestro código funciona como queremos que funcione. Y eso es algo bastante más ambicioso. Lo que veremos aquí, como mencionaba, es simplemente una introducción, pero la idea es que se vayan dando una idea y se vayan familiarizando con estos conceptos y que vean cómo se utilizan las matemáticas para hacer demostraciones en ciencias de la computación. Para eso vamos a trabajar precisamente con los algoritmos recursivos e iterativos que hemos estado viendo. Primero vamos a dar un repaso de qué significaría diseñar de manera recursiva, y esto lo vamos a ver ahora desde el punto de vista de las matemáticas. Ya mencionábamos al exponer lo que es la recursión que tenemos dos pasos básicos, el caso base y el paso inductivo. Entonces, cuando diseñamos un algoritmo de manera recursiva, no necesitamos diseñar todos los pasos requeridos para resolver el problema. Ya vimos que la pila de ejecución se va a encargar realmente de los detalles de la ejecución. Lo que nosotros vamos a fijarnos y vamos a observar es el diseño nada más desde el punto de vista abstracto. Entonces, en este caso, hay que garantizar solamente que se cumplan dos elementos. Y por propiedades matemáticas, entonces todo lo demás va a derivar en consecuencia. Entonces, veíamos que lo primero que tenemos que garantizar es que tenemos un caso base y que se puede resolver el problema para un ejemplar pequeño, que va a ser nuestro caso base. Lo segundo que tenemos que garantizar es que se puede llevar a cabo el paso inductivo, es decir, que vamos a tener una solución para cada ejemplar del problema que puede ser construida por soluciones para ejemplares de menor tamaño. De esta manera empezamos con el problema grande, los separamos en soluciones que lucen idénticas pero para partes más pequeñas. Ahí tenemos ese cambio del argumento con el cual mandamos a hacer la llamada recursiva. Y si vamos encogiendo cada vez el tamaño del ejemplar, entonces deberíamos de caer precisamente en los casos base. Y una vez más, el énfasis de esta técnica de diseño es que nosotros no vamos a desglosar todos esos pasos. Solamente vamos a garantizar dos cosas: que el caso pequeño funciona y que, suponiendo que funcionan los casos pequeños, entonces podemos construir uno que es un poquito más grande. Y como siempre, la manera más sencilla de visualizar esto es con un ejemplo. Y ahora vamos a trabajar de manera gráfica. Este es el triángulo de Sierpinski, que es un fractal, precisamente porque se trata de una estructura que se autorrepite. Ahora, quiero hacer un análisis de la diferencia que va a haber entre la definición matemática y la forma en que lo vamos a implementar cuando hacemos un lenguaje de programación. Y vamos a empezar con la manera en la que nos explicarían la construcción de este triángulo en una clase de matemáticas. La idea es la siguiente: nos dicen, dibuje un triángulo equilátero. Más, ni siquiera es necesario que sea equilátero, basta con que sea triángulo. Ahora, para cada lado del triángulo hay que dividirlo a la mitad y unir los triángulos que resultarían. Dibujamos como esta especie de triángulo invertido y ahora tenemos tres regiones: arriba, abajo, a la derecha. Entonces, ¿cuál es nuestro caso base? Pues el triángulo. ¿Cuál es nuestro paso recursivo? Tome usted un triángulo, divida cada uno de sus lados a la mitad y luego hay que unir los puntos medios adyacentes. Y bueno, si hacemos esto en alguna de las esquinas y nuestro triangulito ya tenía tres subtriángulos, podemos hacer lo mismo en cada uno de los. Y aquí vemos entonces cómo partimos del triángulo más grande y fuimos poco a poco detallando los triángulos más pequeños. Bueno, sí, esta es una forma en la que podemos
construir el triángulo de Sierpinski y estamos cumpliendo con todas las reglas. Si yo continúo dibujando cada vez triangulitos más pequeños, entonces vamos a ver que reconstruyo el triángulo que tenemos aquí en la imagen de en medio. ¿Se podría programar eso así? Sí, sí se puede, pero definitivamente no es la forma más sencilla de hacerlo. Al menos no si la herramienta que tienen acá abajo es, por ejemplo, una pequeña tortuga o un lápiz. ¿Es posible diseñarlo de otra manera? Sí. Y vamos a verlo. Voy a adelantarme y les voy a enseñar cómo se ve este programa cuando lo ejecutamos en la computadora. Van a ver que es algo bastante distinto a que yo esté brincando de triángulo en triángulo, haciendo triángulos más pequeños. Y luego voy a explicar cómo se hizo el diseño y por qué la ejecución se ve como se ve. Entonces, vamos a ver el programa corriendo. Ya tenemos aquí la pantalla para una implementación. Vamos a ver cómo corre. Ok. Observen qué es lo que está pasando con este pequeño elemento. En realidad está dibujando primero la esquina izquierda del dibujo. Luego se está subiendo hacia arriba y está yendo detalle por detalle, triangulito por triangulito. Créanme que yo no lo programé para ir dibujando triangulito por triangulito, o al menos no de manera específica. Este programa está hecho de manera recursiva. Ahora lo interesante es cómo se hizo el análisis para que el programa pudiera correr así. Bien, vamos a repetir la idea de querer dibujar este triángulo, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Si lo que tenemos es una herramienta como una tortuga, entonces lo que tenemos que pensar es en operaciones como girar y avanzar, lo cual pues no es tan cómodo como estar brincando acá como lo estaba haciendo con él. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dibujar lo siguiente. Observemos que otra vez nuestro caso base va a ser el triángulo completo. Ahora, ¿cómo se dibuja un triángulo? Vamos a empezar siempre con la tortuga en el mismo lugar. Es decir, en la esquina de abajo y mirando hacia arriba. Lo que vamos a tener que hacer entonces es girar a la tortuga ligeramente. Les dejo de tarea la geometría para que ahora quede viendo en esta dirección. Si es un triángulo equilátero, simple y sencillamente recuerden que aquí hay 90 grados y que los ángulos interiores del triángulo son 60. Entonces de ahí podrán calcular rápidamente los ángulos. Lo siguiente que vamos a hacer es avanzar en línea recta hacia adelante la longitud que tengamos marcada para un solo triángulo. Después tenemos que calcular también cuál sería el ángulo que estaríamos girando aquí. Vamos a dejar a la tortuga viendo hacia acá y vamos a avanzar otra vez una distancia L. Una vez que la tortuga está viendo hacia acá, lo que vamos a hacer es una vez más calcular qué ángulo necesitamos girarla para que ahora quede viendo hacia el lado izquierdo. Y la vamos a hacer avanzar una distancia L. Parecería que ya terminé, pero no. Vamos a respetar un principio. Vamos a dejar a la tortuga justamente como la teníamos al inicio. Entonces, si ahora la tortuga está viendo hacia adelante, lo siguiente que voy a hacer es girarla hacia la derecha para que vuelva a quedar exactamente donde comenzó. Si yo puedo definir una función capaz de dibujar cualquier triángulo de longitud L, para el valor de L que yo quiera siempre y cuando sea positivo, que empiece con la tortuga en un punto y termine con la tortuga exactamente en el mismo punto, entonces dibujar ahora el triángulo de Sierpinski va a ser muchísimo más sencillo. Y bien, entonces ahora, ¿cómo está el diseño? Voy a borrar esto porque ese fue nuestro caso base. ¿Cómo vamos a ver ahora entonces el caso recursivo? Insisto, el caso base es dibujar un triángulo de longitud L para cualquier L. Ya vieron ustedes que cuando ejecuto el algoritmo en realidad estoy dibujando puros mini triángulos. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, por el diseño del segundo paso, que va a ser el paso inductivo. ¿Cómo es el paso inductivo para el caso del triángulo de Sierpinski? Es lo siguiente.
En realidad, un triángulo de Sierpinski está compuesto por 3 triángulos. Podemos pensar, por ejemplo, que el primer triángulo es este que está aquí abajo. Entonces, podríamos comenzar con la tortuga viendo hacia arriba y terminar una vez más con la tortuga en la misma posición. Y ya habríamos dibujado la primera esquina del triángulo de Sierpinski. Pero ojo, dibujar este triángulo se tiene que hacer precisamente como una llamada recursiva a la función que implemente triángulo de Sierpinski. Es decir, no dibujamos explícitamente el triángulo, sino que estamos asumiendo que tenemos ya una función capaz de dibujar un triángulo de Sierpinski y le estamos diciendo que lo dibuje con un lado de longitud L/2. Bueno, si ahora dejamos de ver lo rojo y nos damos cuenta de que esto está relleno de triangulitos y que lo que mandamos llamar fue a la función Sierpinski y no una función que dibuje un triángulo, entonces podemos entender que lo que habremos dibujado del lado izquierdo es un pequeño triángulo de Sierpinski, como el que vemos en color negro. Vamos a ver más adelante el pseudocódigo para que se vea un poco más cómo se ve el código. Entonces, el siguiente paso del paso inductivo es dibujar el triángulo que está acá arriba. Lo que tenemos que hacer entonces es comenzar por quitar a la tortuga de aquí y desplazarla a una nueva posición donde pueda mandar llamar a la función de Sierpinski. Vamos a ponerla aquí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí sí hay que aplicar las operaciones individuales, rotar a la tortuga, hacerla avanzar una distancia L/2 y después rotar a la tortuga de regreso para que quede viendo hacia arriba. Y aquí podemos hacer la llamada a la función recursiva. Solicitamos que dibuje un triángulo de Sierpinski en esta posición con la longitud L/2. Si ya se va notando la idea, entonces el siguiente paso es dibujar este triángulo. Recordemos que la función triángulo de Sierpinski lo que hace es dibujar un triángulo de Sierpinski empezando por la esquina izquierda. Eso quiere decir que de alguna manera tenemos que llevar a la tortuga a que ahora se encuentre en esta posición, viendo hacia arriba. Pueden seguir diferentes caminos. Una forma muy fácil es girarla, avanzarla L/2 y regresarla otra vez para que quede viendo hacia arriba. Pero si quieren escoger otra ruta está bien. Lo importante es que lleguen exactamente a este punto. Y ahora aquí vamos a mandar otra vez a ejecutar a la función triángulo de Sierpinski. Y resulta que si la función triángulo de Sierpinski está correctamente programada, entonces va a dibujar otro triángulo en este lugar. Y ya estuvo. Ya diseñamos los 2 elementos. El primer elemento era dibujar un triángulo de longitud L y dejar a la tortuga otra vez en el punto de inicio. El segundo paso fue diseñar cómo colocar 3 triángulos de Sierpinski para formar el siguiente nivel del triángulo, es decir, el paso inductivo. Y una vez que logremos programar los 2, automáticamente la tortuga va a saber exactamente qué hacer. Vamos entonces a la siguiente página. Aquí tenemos cómo luce el pseudocódigo. Inicializamos el lápiz o la tortuga en la esquina inferior izquierda viendo hacia arriba. Y a partir de este momento podemos llamar a la función Sierpinski con 3 datos. El primero, nuestro lápiz o nuestra tortuga. El segundo, la longitud que debe de tener por lado ese triángulo. Y finalmente, cuántos niveles queremos que haga de triangulitos. Si ponen demasiado se va a tardar mucho, pero en principio funciona para todos los que quieran. Si ponen nivel 1, pues solamente va a salir un triángulo. Nivel 0. Entonces, aquí vemos el caso base. Si nivel es igual a 0, entonces vamos a dibujar un triángulo de la longitud indicada. Y ya. Sin embargo, ¿cuánto va a valer la longitud cuando hayamos caído en el caso base? La verdad es que no lo sabemos exactamente. O al menos no directamente. La longitud que nosotros vamos a conocer en realidad es la longitud con la que empezamos aquí. Es la llamada recursiva. Sin embargo, observen que nunca se va a dibujar un triángulo con la longitud original. Si no estamos en el nivel 0, lo que estamos haciendo en realidad son 3 operaciones. Primero, mandar llamar a dibujar un triángulo de Sierpinski en la esquina izquierda. ¿De qué tamaño? Pues longitud sobre 2. Y estamos solicitando que se dibuje un triángulo de Sierpinski de nivel -1. Es decir,
con un poco menos de triángulos que el general. ¿De qué tamaño va a quedar entonces cada uno de los triángulos? Pues depende de cuántos niveles sean. Hay que dividir la longitud entre 2 por cada nivel que estemos considerando. Observen entonces que el único triángulo que se va a dibujar realmente es el que está aquí en el caso base, y la longitud que va a llegar aquí pues va a ser el resultado de haber dividido la longitud original entre 2 tantas veces como se mandó a hacer la llamada recursiva. Bien, entonces ya nos regresaron todo un triángulo de Sierpinski dibujado aquí. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el lápiz en la parte de arriba. Mandamos dibujar otro triángulo de Sierpinski. Siguiente paso es colocar el lápiz en la esquina de acá abajo. Después mandamos llamar otra vez la función recursiva, que nos devolverá todo un triángulo de Sierpinski. Y finalmente regresamos el lápiz a su posición original. Como verán, el código en realidad es muy sencillo de escribir. Y vamos a ver de nuevo cómo se ve la ejecución. Aquí vemos cómo cada llamada recursiva está en realidad ejecutando cada uno de los triangulitos y cómo tiene que brincar el triángulo hacia cada una de las 3 regiones. Ahora está dibujándole acá y luego va a tener que brincar hacia acá. Ahí estuvo. Pueden hacer pruebas con otros fractales. La idea en general siempre es la misma.